Y como cada jueves, desde la Biblioteca Municipal de Peñaranda, nos recomiendan un libro. Saludará a Jesús Sánchez. Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenos días, Miguel. Y muchísimas gracias. Gracias como siempre por acompañarnos. Ya tienes entre tus manos el libro que nos vas a recomendar y como hacemos siempre, antes de desvelar el título, hablar del autor también y un poco pues de qué trata, ¿no te importa leernos un fragmento, por favor, del libro? Pues lo tengo delante de los ojos y para eso es, para leerlo. Pues vamos a proceder, te escuchamos. Odisto iba a tener un hijo. Con cada parto, en Jándula, un aire solano sacudía con furia los árboles. Aquella noche primaveral de 1936, el viento destemplado arrastró mucha tierra y cubrió de polvo las hojas de los chopos de las riberas. Aunque a simple vista no pudo apreciarse, los árboles, de hojas asfixiadas, se curvaron lentamente hacia el agua hasta remojar las copas. Odisto paseaba bajo aquel dosel terminando de roer el hueso de un albaricoque, tan absorto que no percibió siquiera que la vereda había perdido el resplandor nocturno del cielo. Los partos le abducían el espíritu. Entre abortos y niños nacidos sin pulso, tanto él como su mujer, María, habían presenciado más muerte que vida. Dicho así, parece como si el matrimonio no hubiera podido engendrar descendencia. Nada más lejos de la realidad. El hijo que esperaban iba a ser el octavo. Por su condición de varón, Odisto no podía acompañar a su mujer en el parto, ya que en su tierra los hombres no debían presenciar el alumbramiento o el bebé nacería descompuesto, una bocanada de arena, entrañas y huesos. Debía esperar alejado de la parturienta. Para hacer tiempo, había bajado hasta el río. Allí se entretuvo en pinchar los frutos de un árbol que emitía luz. Tomó una aguja de pino y atravesó la pielecilla de varias ciruelas tempranas y de la fruta horadada volaron crías de luciérnagas. Aquellos insectos se alimentaban de la pulpa verdosa de las claudias, dejándolas huecas y echando a perder la recolección. Pocos campesinos preferían la luz de las luciérnagas a la cosecha de un año. Tampoco Odisto. Cuando no quedó ningún fruto iluminado, optó por volver al cortijo donde el nacimiento iba a tener lugar. Para eso había que atravesar las 5 terrazas de la hermosa huerta que albergaban cosechas diferentes. Tras salvar un par de ribazos y desandar el camino del Caz, se adentró en la 4ª terraza, reservada para la siembra de verano, y desde entonces crecían altos los jaramagos, las collejas y las ortigas. Estas últimas las acariciaba a su paso y no le picaban porque aguantaba la respiración al tocarlas. No tenía una explicación científica, como tampoco la tenía que otro vecino del pueblo, Tomás, hubiera caminado por encima de las aguas del pantano del río Guadalentín con el mismo truco, reteniendo el aire en los pulmones. En Iberia, país al que pertenecía Jándula, con voluntad, paciencia y algo de fe, en ocasiones la lógica se invertía al capricho de sus habitantes. Quizá por eso no debería asombrarnos que en el bancal por el que Odisto paseaba descansaran a la intemperie los instrumentos de un cuarteto de cuerda. Pertenecían a Ceferino, el director de la orquesta del pueblo. Un par de años atrás, el músico los había tallado en los tocones de unos álamos muertos, y por eso mismo, al seguir unido el instrumento al árbol, pues nunca lo entallaba tanto como para que se desprendiera del tronco, la melodía se extendía hacia las raíces y desde allí hacía vibrar toda la tierra alrededor. En los días festivos, el pueblo se sentaba en los bancales colindantes y sentía la música retumbar en sus propias carnes. Pasodobles, coplas, zarzuelas de Barbieri y suites de Falla y Albéniz. Dejaron de hacerlo porque tantas pisadas echaban a perder las cosechas. También Ceferino había descuidado los instrumentos. A la viola le brotaban ahora gurumelos y a la voluta del violonchelo una mata de perejil negro. A Odisto le habría gustado oír una canción esa noche de parto. A lo lejos ya distinguía su cortijo cuya entrada principal lucía repleta de velas. Pronto la abrirían y sabría si hubo milagro o si el niño se quedó en abono para la tierra y había que llevarlo al pozo de San Vicente. 7 hijos sanos, 4 abortos y 3 criaturas nacidas sin vida.
14 historias más tarde, Odisto y María rezaban para recibir sano el octavo. Como todos en el pueblo, evitaban pronunciar el nombre del neonato antes de que abriera los ojos y lo elegían escribiéndolo en un papel. En cuanto al sexo que tendría la criatura, si a la embarazada le salían manchas en la cara y se afeaba, iba a ser niña, ya que la pequeña acaparaba para sí toda la belleza. Si el vientre se abultaba más por arriba que por abajo, sería niña también. Y si la mujer encinta caía al suelo de hinojos, niño. Si las lúnulas se le oscurecían, niña. Y si le salía una erupción en las corvas, niño. Como María no presentaba ningún signo concluyente, se prestó a que le hicieran lo de la medallita. Consistía en posarle sobre la palma de la mano una cadena, levantarla 3 veces con 3 golpes al aire y observar el trazado del colgante en el vacío. Si describía círculos, sería niño. Si hacía la forma de una cruz, niña. Y si se quedaba quieto, abortaría. Pero la cadenita que Escolapia, encargada en el pueblo de aquella tarea, hizo danzar sobre la mano de María, se quebró en 2, dejando a esta descompuesta ante el oscuro vaticinio. Odisto, por su parte, quería que se llamara Ricardo y si era niña, Gema. Ambos casarían bien con su apellido, Arlodento o Ardolento. Podía escribirse de ambas maneras. Los funcionarios del registro civil de Jándula lo debieron de anotar mal a lo largo de varias generaciones hasta que llegaron a un punto en que no sabían cuál era el más fidedigno. Los dos servían. Ricardo Arlodento, Gema Ardolento. Otra peculiaridad sobre los nombres en Jándula era que los lugareños gustaban de llevarlos inscritos en una chapita colgada al cuello. El repique de las campanas de la iglesia marcó la medianoche. Odisto se había sentado en un pilón sin agua que había en la tercera terraza. Acariciaba la chapa de su nombre pensando en el bautizo de su próximo hijo. Aún no había decidido si le sumergirían la cabeza en agua bendita o si se la hundirían en tierra del desierto. El del Arba lo tenían a 4 leguas y el de Tabernas a 3 horas a caballo. El agua dotaría al bebé de un espíritu fuerte y de una inteligencia mayor, mientras que la tierra lo haría enérgico y tenaz. Desazonado, Odisto decidió acercarse al camino de los tilos que llevaba a la segunda terraza, desde donde podría escuchar el primer llanto del neonato. El camino, sombreado de los tilos, era el lugar donde Odisto y María hacían el amor, pero solo en los solsticios, cuando era aconsejado. En los equinoccios nadie se atrevía a copular, pues desaparecía entonces el viento frutal de la fertilidad y aquello no traía nada bueno. En lo que a esta historia y a nuestros protagonistas atañe, ni Odisto ni María, en ninguno de sus arrebatos carnales, tuvieron la imprudencia de copular fuera de fecha. Pero en la temporada permitida, desde hacía casi 20 años, no había solsticio en el que no se encontraran bajo los tilos. Quizá sea más fácil imaginar la escena si describo el matrimonio. Él rondaba la 50. María era 10 años más joven. Eran altos en Jándula, medianos en Iberia y bajos en Europa. Odisto era delgado y con una piel dura como la de los orejones, un hombre serio, algo esquinado, cuya mirada guardaba todo para sí. María era obesa y afable. Sus rasgos no eran delicados, pero tendían a sonreír más que los de él. No le preocupaba su gordura, es más, le gustaba, ya que desde las epidemias de tuberculosis de los 2 años anteriores, estar gordo se asociaba a estar sano. Ambos tenían la nariz ancha y robusta y pocas arrugas, aunque a Odisto los años le pesaban más que a ella. La barba se le había descolorido y había perdido la frondosidad que antaño le daba calor al rostro. Su pelo era gris como la joroba de una hiena, recio y poblado, formando ondas. María siempre llevaba atado a la cabeza un pañuelo oscuro con pequeños lunares blancos. Quizás lo único que destacaba de la pareja eran los ojos de Odisto, azules con reflejos del color de la simiente del melón, y la perfecta dentadura de María. 2 personas de rasgos comunes que hacían el amor con religiosa frecuencia. Después de la cópula bajo los tilos, Odisto se encaminaba hacia la iglesia grande del pueblo. Allí, por más tradición que por devoción, encendía una vela al Cristo contorsionado que yacía en una de las capillas del transepto.
Había sido su padre, Jorge, quien le había enseñado a proceder así. De paso, si la hora no era imprudente, charlaba con el párroco, don Robustiano, quien incluso dando la misa siempre estaba sentado, porque según decía, lo fatigaba la presencia del Espíritu Santo. 9 meses habían pasado desde aquella noche estival en la que Odisto había preparado un lecho bajo los tilos, acarició las ramas más bajas de aquellos árboles y siguió caminando. A solo un bancal del cortijo, Odisto creyó percibir en el viento los sollozos de una mujer empujando. Se sentó entre varias haces de habas dispuestos para secarse al sol. Recordó a su vecino Tulio, a quien de comer tantas habas le dio favismo, se le oxidó la sangre y se murió. Se santiguó y arrojó un puñado de tierra contra el suelo. Se limpió las manos y mientras se quitaba de encima las tijeretas que le trepaban, fijó la vista en su casa. El cortijo no tenía nombre y contaba apenas con 5 estadales cuadrados. Toda la familia vivía bajo el mismo techo, donde solo había 2 dormitorios y una amplia habitación para los demás. El dormitorio pequeño era el de Odisto y María, cuarto de muy reducidas dimensiones que albergaba un crucifijo sin Cristo, con un tallo de cilantro seco en su lugar, un par de fotos apoyadas en una cómoda sin cajones y un almirez desgastado que les había regalado un viajero extremeño. En el dormitorio más grande dormían los 7 hijos, 4 niños y 3 niñas, y la yaya Pura, la madre de María, sobre los 2 flacos colchones de paja, cuyos rellenos se comerían durante la guerra. En los dormitorios el calor humano hacía de calefacción en invierno. Por si fuera poco, también vivía en aquel cortijo un hermano de Odisto, Ángel, desde que se quedara viudo. 20 años atrás, su prometida, Carlota, a quien había conocido en un viaje a Toledo, había fallecido de tisis, la llamada enfermedad de los artistas. Tras la muerte de la joven, Ángel decidió no moverse del huerto donde lo había visto morir, que resultó ser el de Odisto. Juró no abandonar aquel terreno hasta que se lo llevaran al Camposanto, y solo se permitió quebrar la promesa para pasear a lo largo del río y de los cauces de agua que atravesaban todas las huertas. Con los años, Ángel llegó a conocerlos tan bien que se hizo el mayor experto de la región en sistemas de regadío. Por suerte para la familia, Ángel no dormía en el cortijo, sino en el hueco que formaban las raíces de una higuera. Entraba en el sueño de un tirón con el apacible susurro de las culebras de escalera a su alrededor, que no lo mordían gracias a que antes de acostarse se rociaba con un perfume casero a base de alcohol, pimienta roja y madera de agar que sus antepasados trajeron de la guerra del Rif. Ángel nunca volvió a enamorarse. Seguía carteándose con sus suegros, unos aristócratas toledanos que lo invitaban cada año a que fuera a visitarlos, pero su fobia a abandonar el campo se lo impedía. En la sala restante, que hacía de cocina y salón, descansaban los muebles del ajuar, los útiles para la cocina, la comida almacenada y los aperos del trabajo, celemines, medias fanegas y cuartillos para medir, escobas de rama para barrer y romanas para pesar, una cantarera con 3 alcarrazas de agua fresca y otra con 2 lebrillos encima, uno para lavar los platos y otro para enjuagarlos, embudos, candiles con torcillas, calderos, perolas, escurridores de mimbre, tarros con ciruelas, morcillas que se oreaban, ristras de pimientos secos colgando del techo. Sobre el retrete no hay gran prosa. Un cubo lleno de paja con una tapadera, el cual debía vaciarse con asiduidad, colocado junto al muro de carga trasero del cortijo. ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues hoy me he decantado por un libro que me sedujo nada más conocerlo, ¿no? Se titula, os voy a desvelar el título, La península de las casas vacías, y el autor es un jovencísimo joven, ¿no? Un David Uclés, digo joven porque nació en 1990, con lo cual tiene 34 años ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, me sedujo por una cuestión, porque veía que esta obra era un acercamiento a la historia de una familia que llega a tener 40 miembros,
que desaparecen todos en los 3 años de la Guerra Civil. Se acerca a esta gran tragedia de nuestro país, a la Guerra Civil, pero lo hace con un punto de vista absolutamente novedoso, que es el de narrarnos esta historia de la saga familiar desde un estilo poco conocido en nuestro país, por autores de nuestro país. Sí es muy conocido porque lo utilizan muchos autores hispanoamericanos. Me refiero al realismo mágico. Habéis visto ya algunos rasgos de este realismo mágico cuando describe estos ciruelos que se iluminan porque tienen ciruelas dentro, ¿no? O algún detalle más de este tipo, ¿no? Hay elementos mágicos que están incorporados en toda la narración. Bueno, él sitúa la historia, como no puede ser de otra manera, en un lugar imaginario que se llama Jándula, que está más o menos en la provincia de Jaén, en un territorio que se llama Iberia, que corresponde a la península ibérica, a España y Portugal. Y bueno, aquí nos va a narrar este autor los momentos más desgarradores de la guerra y la historia de esta familia, ¿no? A través de personajes que hemos conocido, como Disto Ardolento, este campesino cuya vida está marcada por la lucha. Y la novela no solo retrata la guerra, sino también la vida cotidiana, la lucha por la supervivencia de estas gentes, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo y un equilibrio entre lo fantástico y lo realista, con diálogos que tienen mucha frescura, tiene una prosa que te envuelve, a veces ternura, a veces humor, ¿no? Entonces, bueno, a mí me recordó, cuando leí la reseña, pues este realismo mágico de los 100 años de soledad de García Márquez. Incluso tiene ese paralelismo de que aquí también narra la historia de una saga familiar, ¿no? Pero en este caso con un sabor propio y con muchas referencias a nuestra cultura, a la tradición cultural española. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena acercarse a esta obra. Es una obra muy ambiciosa, tiene 700 páginas y es fruto, lleva, según le he leído en una entrevista, le ha costado 15 años de documentación y escritura, ¿no? Pero en mi opinión el resultado ha sido totalmente asombroso por esta perspectiva única, te digo, que aporta, ¿no? desde la novela, esta combinación de historia rigurosa y de elementos fantásticos. Entonces esto a mí me parece una experiencia literaria que es sorprendente y que además es emocionante, y por eso he querido traerla hoy aquí a esta sección para animar a la gente a leerla. Pues ya tienes entre tus manos La península de las casas vacías. Bueno, ahora va a estar en la estantería ya, para que aquel que lo quiera lo pueda prestar. La península de las casas vacías, de David Ucles. Muchísimas gracias, José. Como siempre, cuídate mucho. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Pues hasta el próximo jueves entonces, Miguel. Un abrazo, gracias. Un abrazo, adiós.